queremos daros la bienvenida desde Acre a esta webinar que, pues bueno, en principio vamos a tratar el tema del L1 con el software Terra de DJI. Me presento, yo soy César Martínez, la parte de soporte técnico de soluciones de DJI en Acre, y mi compañero Eduardo Pérez Pascual, que soy igual soporte de productos de topografía en general. Bien, pues después de esto vamos a empezar con la explicación del LiDAR L1, el nuevo Zenmuse L1 de DJI, y el proceso de 0 a 100 desde que lo sacamos de la caja hasta que tenemos un resultado. Bien, ya estamos aquí por fin con nuestro Zenmuse L1, el LiDAR que ha preparado DJI para su gama Matrix 300 RTK. Vamos a ver en este vídeo un poquito primero, vamos a hacer un unboxing, vamos a ver qué es lo que tiene, tampoco es demasiado el sensor. Y luego vamos a hacer un pequeño vuelo, vamos a ir a campo, a que veáis cómo vamos a poder manipular el LiDAR, vamos a poder crear el plan de vuelo, qué parámetros tiene y cómo se obtienen los datos. Después de ese vuelo vamos a proceder a sacar esos datos de la tarjeta de memoria, que nuestro compañero Eduardo los meta en el ordenador y con DJI Terra creamos un postproceso y veáis el resultado final de la nube de puntos. Si estás interesado en este tipo de sensor LiDAR, quédate porque te va a interesar. Esta es la maleta en la que viene este sensor. Es una maleta muy típica, muy parecida, casi igual a la de la H20 o la H20T, simplemente cambia el interior. En esta maleta, según la abrimos, directamente estamos viendo cómo está puesto el sensor de manera horizontal. Viene una pequeña toallita de limpieza, el manual de instrucciones y el sensor. Aquí en la maleta podéis ver una pegatina que hace bastante hincapié en que hay que manejar con cuidado este sensor porque es un poquito más delicado que los demás, ¿vale? Seguimos. El sensor propiamente dicho trae tal cual su tapa, en la que podemos ver ya directamente, según la quitamos, la parte del sensor LiDAR, el láser escáner, que es en realidad similar a los láser escáner terrestres que tenemos en Leica, y la cámara RGB, un sensor de 20 megapíxeles de 1 pulgada, y la pequeña cámara, el pequeño sensor de posicionamiento en caso de que nos falte ese plus del inercial, etcétera. De la parte interna, pues bueno, os cuento que tiene pues todo lo que es el procesamiento, la toma de datos de la nube de puntos y el sensor inercial, que es más avanzado, por supuesto, que el que incorpora el propio dron. Luego tiene en la parte trasera la parte de la refrigeración, viene muy bien refrigerado, hemos estado trabajando haciendo varias pruebas con temperaturas muy altas, y también, por último, tenemos la parte del lector de tarjetas de memoria, en el que viene ya de serie incorporada una tarjeta microSD para obtener los datos. Por lo demás, el estabilizador, el gimbal, es igual que en cualquiera de la gama como H20 o H20T, y está dedicado directamente para hacer plug and play en el dron y lo reconoce tal cual. Bien, pues una vez que hemos revisado qué tenemos en la maleta del nuevo L1, vamos a proceder a hacer un pequeño vuelo y que veáis un ejemplo en líneas de alta tensión. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una calibración de los sensores inerciales que lleva incorporado el propio L1 en el cuerpo de todo el conjunto del sensor. Para ello, primero vamos a despegar y vamos a hacer la autocalibración, que ya nos lo permite así la aplicación DJI Pilot. Entonces, vamos a despegar de manera manual. Vale, yo ya he situado el dron en una posición de seguridad. En este momento yo puedo iniciar desde la aplicación el proceso de autocalibración. El dron va a realizar un par de círculos y los va a repetir para poder quedarse calibrada en la parte de los sensores inerciales. Según pulso en la aplicación, tal cual está situado el dron, nos va a mostrar en la pantalla de una manera muy fácil con la cartografía de fondo
cómo va a hacer y qué territorio va a cubrir esos dos círculos. Una vez que ha afinado la calibración, vamos a proceder a lanzar el plan de vuelo que ya hemos diseñado previamente. A la hora de realizar el plan de vuelo, una vez que yo ya he definido la línea por la que quiero volar, tengo que marcar las preferencias o los settings del plan de vuelo. En esta configuración, como veis en la pantalla, yo tengo varios parámetros. En primer lugar, lo que tenemos que decirle es que vamos a coger la parte LiDAR Mapping del sensor, porque también con este L1 se puede hacer fotogrametría tradicional. Recordemos que lleva un sensor de 20 megapíxeles RGB muy similar al que lleva, por ejemplo, el Phantom 4 RTK. Entonces seleccionamos LiDAR Mapping y a continuación nos está diciendo ya unos primeros datos de densidad de puntos en la nube y un GSD aproximado. Tenemos en la parte de Flight Band lo que sería cuánto queremos que coja a cada lado de la línea y también podemos decirle que lo coja equidistante. Luego tenemos la configuración de la carga de pago en la que ya a la parte del sensor LiDAR le vamos a decir cuántos ecos queremos coger de esta parte del sensor. En este caso vamos a utilizar el triple para que veáis un poco cómo funciona con toda la potencia que tiene. El sample rate, la cantidad de kilohercios que está capturando según las vueltas que da, y luego el modo de escaneado repetitivo o no repetitivo. Con el escaneado repetitivo estaremos tomando más datos y con el no repetitivo estamos haciendo una captura de datos más eficiente. También le podemos decir si queremos colorear la nube de puntos con las fotografías que va tomando este mismo sensor RGB. Una vez que hemos configurado la parte del sensor, podemos entrar en la parte de la ruta. Aquí le decimos qué altura queremos, pues en este caso vamos a fijar 80 metros, DJI recomienda que volemos 50 metros por encima de nuestro target, de nuestra línea. Estamos siendo aquí un poco más generosos. Luego también la velocidad de vuelo en metros por segundo, como en cualquier otro plan de vuelo, la velocidad de ascenso, etcétera, de despegue y de aterrizaje, ¿de acuerdo? Y luego le podemos decir también que haga vuelo de calibración al inicio y al final de cada una de las trazadas, de las rutas. También le podemos decir, por supuesto, el solape de la información que va a coger de cada trazada. Nosotros hemos estado haciendo ya varias pruebas y hemos observado que el solape lo que nos está dando es más densidad de puntos en esas zonas que están solapando, pero no es necesario para el resultado del postproceso. Selecciono, en este caso, como solo es un tramo, he hecho un pequeño ejemplo sobre dos torres de la línea para que veáis cómo funciona, pero si tuviéramos más trazas diferentes de una línea de varios kilómetros, iríamos seleccionando cada uno de los planes. Directamente, teniendo seleccionado esto, vamos a decirle que ejecute. En la pantalla nos carga el plan de vuelo seleccionado y le damos que comience. Directamente despega, directamente asciende y se dirige al primer punto de nuestro plan de vuelo. En la pantalla podemos ver cómo va siguiendo la ruta y nos está ofreciendo, como siempre con el L1, en la pantalla del LiDAR, la imagen RGB, en primer lugar, de todas las fotografías que va captando y la vista en tiempo real. Luego también podemos poner la imagen del sensor LiDAR, podemos cambiar a la imagen del sensor LiDAR, en la que nos está ofreciendo en tiempo real cómo está capturando la nube de puntos, de manera que nos está mostrando primero la reflectividad. Luego podemos ver también por altura, por la distancia e incluso la nube de puntos directamente coloreada. Gracias a esta previsualización nosotros podemos conseguir ver en tiempo real, según estamos capturando los datos, si todos los datos están obteniéndose relativamente bien, porque esto es un previo, esto es una previsualización y no es el resultado final de la nube de puntos, pero tenemos una muy buena idea de qué tal está quedando el resultado final. Gracias a toda la integración de Matrix 300 con el Zenmuse L1 y la Smart Controller Enterprise y la aplicación de DJI Pilot, podemos ver en tiempo real un
resultado total, un previo de la nube de puntos, en la cual podemos estar acercando, alejando, orbitando la escena y viendo cómo está haciendo la captura el dron en tiempo real. Como veis en la pantalla, según yo puedo mover, me está refrescando este previo y vemos cómo está rellenando todos los datos. Incluso en este previo yo puedo cambiar y poner el mapa de reflectividad, en el que ya estamos viendo muy bien cómo están saliendo nuestras torres y nuestra línea. Gracias a la integración de todo este equipo, este es uno de los pocos drones que de una manera muy sencilla te ofrecen este previo en la propia emisora según estás volando, y poder revisarlo incluso después de aterrizar con el equipo. Bien, pues ya hemos terminado el vuelo. Una vez que hemos aterrizado, directamente solo tendremos que recoger nuestro equipo, sacar la tarjeta de memoria y meter todos los datos que ya se han guardado en una sola carpeta por vuelo en nuestro sistema en nuestro ordenador, para realizar la parte de postproceso con DJI Terra. En esta parte del vídeo vamos a ver, una vez hemos traído los datos de campo en una tarjeta micro SD, simplemente copiamos la carpeta que contiene el trabajo en el ordenador y ya con el DJI Terra hacemos el procesado de toda la información que hay en esa carpeta del trabajo. Una vez copiados estos datos en el disco duro, abrimos el DJI Terra y dentro del DJI Terra nos creamos una nueva misión. En este caso vamos a dar una misión de procesamiento de nube de puntos LiDAR. Le damos un nombre, pues tendido eléctrico. Aceptamos y se nos abre un desplegable a la derecha en el que vamos dando cada uno de los campos que nos requiere. Lo primero, la carpeta que contiene el trabajo que hemos copiado del LiDAR. Pues vamos directamente a donde hayamos copiado en el disco duro, ¿vale? Pues esta de aquí, y le damos la carpeta entera que hemos copiado de la tarjeta micro SD del LiDAR. Seleccionamos. Lo segundo que me pregunta, pues el tipo de procesamiento, que va a ser LiDAR. Al haberme creado un trabajo de LiDAR solo me deja esta opción. La densidad de nube de puntos, pues en función del resultado final, para qué quiero, si necesito más densa o menos denso la nube de puntos. Configuración del sistema de coordenadas, pues le doy sistema de coordenadas conocido y le voy a dar a buscar, y ya tengo de otras veces el ETRS-89 UTM-30, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Le doy a aceptar, le digo que sí, y altitud le coloco el GM08. Vale, ya tengo el sistema de coordenadas. Pues lo siguiente que me pregunta son parámetros, la distancia que voy a utilizar del LiDAR a los puntos que haya tomado. Pues lo limito a 150, por ejemplo, y le digo que optimice la nube de puntos. ¿Vale? 150 es la distancia máxima que va a tomar puntos con centro en el propio LiDAR. Y ya por último, en la salida de reconstrucción, le digo el formato final de nube de puntos que quiero y que me va a generar directamente en el disco duro. Una vez hecho esto, le doy iniciar procesamiento y ya en principio lo único que va a hacer es transformarme los datos LiDAR tomados por la cámara en el formato de nube de puntos que estáis viendo aquí. El procesamiento es bastante rápido y en muy pocos minutos, depende del tamaño del vuelo evidentemente, pero en muy pocos minutos genera el procesamiento completo. Una vez terminado me aparece reconstrucción completa y ya me permite visualizar la nube de puntos en pantalla. ¿Vale? Hay varios tipos de visualización en función del RGB, de la intensidad o del retorno que pueda tener, de los 3 retornos que tiene disponibles este LiDAR. Ella va por el 95%. Ha terminado, le doy a aceptar y ya me visualiza. En este caso era un tendido de una línea eléctrica, pues aquí puedo visualizar perfectamente el tendido de la línea eléctrica con cada uno de los apoyos y las catenarias sin ningún problema. ¿Vale? Ahí lo veo perfectamente.
También tengo herramientas aquí en anotación. Una vez he generado todo el producto, me puedo meter aquí en anotaciones y etiquetar puntos concretos, ¿vale? Guardar y veo la etiqueta del punto que me va a aparecer aquí. O líneas, pues una línea que vaya de aquí a aquí y aquí. Le doy guardar e igualmente me aparece la línea, y aquí en la línea me aparece su distancia horizontal y distancia recta y distancia vertical, ¿vale? Igualmente puedo hacerlo con un área, igualmente podría hacerlo con un volumen. Estas son todas las herramientas que me permite el DJI Terra para procesar los datos LiDAR. Como os he comentado antes, puedo hacer la visualización en RGB, en intensidad, en altura o por retorno. Bueno, pues esto sin más, muchas gracias por ver este vídeo y os esperamos en futuros vídeos de todo lo que ofrece la gama de DJI Enterprise. Hemos empezado a leer las preguntas que habéis estado haciendo, ¿vale? Y es el momento, pues, de leer y de contestar todas las preguntas que nos vayáis haciendo, ¿vale? Vale, pues empezamos. Vamos a ver. En primer lugar, sí, tenemos... Vale. ¿Por qué no deja esto? Vale. Tenemos unas cuantas preguntas. Vale. Pues en primer lugar, buenos días. Me interesa saber si es posible trabajar con antenas GPS de doble frecuencia de cualquier casa y si se puede georreferenciar en modo PPK. Bueno, pues en principio para darle la corrección solo con la DJI DRTK2 y... Vale, tenéis que usar exclusiva las antenas de DJI en principio, ¿vale? La antena de DJI. Y en principio, pues si son bifrecuencia, vamos, que tienen todas las constelaciones, en principio trabaja con GPS, con GLONASS, con Beidou y con Galileo. Y toda bifrecuencia, con lo cual la precisión trabajando con respecto a una antena base es bastante buena, ¿vale? Luego comentaba también el PPK. El PPK en principio está pensado para trabajar en tiempo real, principalmente en tiempo real. De hecho, ya genera la nube de puntos en tiempo real. Luego ya si queremos desplazar la nube de puntos porque hemos colocado cualquier punto de control o lo tendremos que hacer ya en software de terceros. En principio se está mejorando e implementando el Terra, ¿vale? Pero más o menos de momento exclusivamente lo que hace es generarlo en la nube de puntos que después pues la llevaremos con un software de terceros a sus coordenadas finales. También, aparte, para darle las correcciones al vuelo, pues como siempre en todos los drones RTK de DJI, te puedes conectar por Entrip a la red de antenas fijas como las del IGN para recibir estas correcciones. Bien, siguiente, tenemos la planificación de vuelo también se realiza con Terra. Vale, la planificación de vuelo en el caso del L1 actualmente solo se puede hacer con DJI Pilot desde la emisora, ¿vale? Sí que se le puede meter KMLs de área, de línea, para definir ese plan de vuelo, pero la configuración, el desarrollo del plan de vuelo se hace de momento siempre desde Pilot, ¿vale? Más, seguimos con otra. ¿Qué plan de DJI Terra necesitas para el proceso? Vale, bueno, en principio el software Terra tiene una versión gratuita con la que podremos realizar en el L1, solo para L1, un procesado, ¿vale? Un procesado de prueba en el que no tenemos todas las opciones, pero sí podríamos resolver. Y, resolver, hacer digamos, un primer procesado.
Y con los L1, con todos los L1, va a venir una versión completa de Terra de 6 meses. ¿De acuerdo? A ver, Edu, preguntan cuál presenta exactamente la intensidad, que representa exactamente la intensidad en el Terra. Bueno, pues en principio exactamente igual que cualquier láser general. Siempre tenéis, cuando tenéis RGB, tenéis una visualización de RGB y luego todos los láser escáner tienen su visualización de intensidad, ¿vale? Es exactamente, es la misma para todos los láser escáner, ¿vale? Más. Vamos a ver. Quisiera conocer más sobre la precisión de los datos. Bueno, os comento la precisión de los datos. En principio, en el pliego de DJI habéis visto que está en torno a 10 centímetros, ¿vale? Y nosotros hemos estado haciendo pruebas y probando el ruido y en principio a nosotros nos sale un ruido de una media de 5 o 6 centímetros de la nube de puntos, ¿vale? Con lo cual, pues en principio es un pelín mejor de las características, por lo menos a nosotros, en las pruebas que hemos estado haciendo nos ha salido unas rebanadas sobre la nube de puntos de un ruido menor que el que DJI estaba comentando que tenía este lidar de 10 centímetros. A nosotros está eso, entre los 5 o 6 centímetros, las pruebas que hemos estado haciendo. Y ya pues enlazamos con la siguiente, comparado con P1, ¿qué exactitud tiene? Pensad que la P1 en principio en RGB estamos teniendo a misma altura de vuelo pues unos GSDs de en torno por debajo del centímetro, ¿vale? Con lo cual lo bueno del LiDAR son que al tener 3 retornos podemos hacer una extracción de suelo, podemos hacer extracción de elementos que a simple vista con una RGB no podríamos sacarlos, aunque tengan una precisión inferior, pero la L1 en principio, eso es lo que os he comentado, 5 o 6 centímetros. La P1 hemos estado a misma altura de vuelo sacando unos GSDs por debajo del centímetro, a 70 metros que hemos volado más o menos las pruebas, por debajo del centímetro. Entonces, claro, un GSD por debajo del centímetro me da una precisión de en torno a centímetro, centímetro y medio en planimetría y a unos 2-3 centímetros en altimetría, en el que los puntos de control o el apoyo, como dice mi compañero, en caso de tener una estación de referencia permanente a la que podernos conectar, la precisión de esa recepción de la señal de la estación de referencia permanente al final es inferior a la propia precisión que tiene el dron, que es muy superior con la cámara P1. Vale, vamos con la siguiente. ¿A qué altura y velocidad se ha realizado el vuelo? Bueno, pues altura, creo recordar que fueron 80 metros. Estas líneas tenían entre 40 y 45 metros de alto y lo que es en cada uno de los apoyos, en cada una de las torres. Y la velocidad creo que fue a 8 metros por segundo. Creo que fueron esos los datos y si no varían muy poquito. Serían o 5 metros por segundo o 8 metros por segundo de velocidad. Siguiente. Vamos a ver. Sí, lo que os comentaba, preguntan que cómo es el postproceso o el PPK si no disponemos de de base en trip. Una base en trip. Vale, en principio lo que os comentaba, aunque no dispongáis de una base en trip, sí podéis colocar vuestra propia base. Evidentemente, lo que me preguntas es si no estuviese colocado la base en un punto de coordenadas conocidas, sino que después tuviese que dar coordenadas a esa base. Bueno, en principio te saldrían unos desplazamientos X y Z y lo que os he comentado. Habría que hacer esas traslaciones en un software de terceros final, ¿vale? Esta presentación está centrada sobre todo en la L1 y en el DJI Terra, pero pensad que luego, por ejemplo, nosotros todo lo que es extracción de suelo, todo lo que son geoposicionar elementos, nubes de puntos a su posición final en caso de eso, de haberlo tomado con respecto a la antena,
¿vale? Lo hemos hecho con software de Leica, que es el Cyclone 3DR, que me permite geoposicionar la nube de puntos sin ningún problema y luego hacer cualquier extracción de suelo. En este caso, porque el LIDAR me da con sus 3 retornos bastantes elementos de suelo muy superiores a los de RGB que comentaba antes, aunque la precisión sea inferior, pero la extracción de elementos que no ve la RGB es muy superior con el LIDAR. Bien. Siguiente, ¿es posible usar el sensor RGB separado del sensor LIDAR? Bien, pues nosotros tenemos 2 opciones a la hora de planificar el vuelo y utilizar el L1. Podemos utilizar, como habéis visto, la captura de datos coloreando con fotografías la nube de puntos, o podemos totalmente usar el sensor RGB por separado, sin realizar la captura de datos LIDAR, utilizándolo como fotogrametría normal. Es decir, la cámara, el sensor RGB es un 20 megapíxeles con obturación mecánica muy similar al del Phantom 4 RTK, que ya conocéis muchos, y está muy testado para fotogrametría y se obtiene directamente un vuelo fotogramétrico tal cual. Y ya enlazando con una pregunta que tenemos después, que me preguntan, ¿se puede realizar el vuelo fotogramétrico y LIDAR a la vez? Pues a la hora de realizar la captura LIDAR, nosotros le vamos a dar un solape que, si nos interesa solo la nube de puntos, no tiene que ser mayor. Nosotros estamos volando para capturar esa nube de puntos con un solape de un 10%. Pero para el solape transversal, si queremos a la vez utilizarlo para fotogrametría, tendríamos que aumentar ese solape. Solo hace referencia al solape transversal, no al longitudinal. Y entonces, a la hora del postproceso fotogramétrico, probablemente en el longitudinal te pueda faltar algo de información, ¿vale? Pero si realizamos la segunda opción del procesado de vuelo, que es fotogramétrico solo, utiliza DJI Pilot toda la configuración de la cámara RGB para realizar un vuelo fotogramétrico como si fuera un Phantom 4 RTK, por ejemplo. Vale, pensad que luego en Terra yo puedo procesar indistintamente porque me genera también, en principio, lo que os ha comentado mi compañero César, las imágenes, los fotogramas están pensados principalmente para dar color a la nube de puntos LIDAR, pero también si hemos metido un solape suficiente lo podremos utilizar después para un procesado fotogramétrico. Normalmente no es lo habitual, pero sí que hay clientes que han dado como solución hacer el primer vuelo con el LIDAR y luego, si quieren también fotogrametría, cambiar la cámara, poner la P1 y volar con la P1 para fotogrametría. Eso implica el hacer el doble de 2 veces el vuelo, pero en principio también me da esa solución, ¿vale? Vale, vamos a seguir. ¿Está la precisión, Edu? ¿La tenemos? ¿Habéis chequeado la precisión horizontal y vertical de los puntos de control trabajando? Sí, lo que os comentaba. En principio está en ese entorno que os he comentado, de 5 o 6 centímetros la precisión, ¿vale? Con vuelos a lo que os ha comentado César, a 80 metros. Vale. Bien. Siguiente. Me interesa saber si en cuestión de minas me ahorra tiempo. Depende del material, sobre todo, pero vamos. Tiempo de procesamiento. Sí, el procesamiento, habéis visto el vídeo casi en tiempo real, lo que tarda en hacer un procesamiento de una nube de puntos. En este vídeo, la parte del Terra, si la habéis visto, es prácticamente en tiempo real, con lo cual el procesado de fotogramétrico me puede llevar una zona de 1 hora de procesado fotogramétrico. A la hora de procesar los datos del LIDAR y devolverte la nube de puntos, me puede llevar en torno a unos 10 minutos, como mucho, ¿sabes? La diferencia en tiempos es abismal, lo que es el tratamiento de datos fotogramétricos con la diferencia con los datos LIDAR. Bien.
¿Tenemos algún ejemplo con árboles? Pues mira, pues pasaba ahí una captura de un poco de un vídeo que realizamos y además este es un caso un poco característico porque lo realicé con condiciones de poca luz. Entonces, se ve muy bien en el previo, esto es una captura de la imagen, de la pantalla, directamente, ya que la Smart Controller de Matrix 300 nos permite realizar capturas de pantalla directamente, se ve muy bien cómo, aunque no tienes ninguna toma RGB, está capturando todo lo que es todos los puntos y los está teniendo pues de una manera muy, muy, muy óptima. Aquí tenemos, vale, vamos a ver, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Y ahora después vamos a intentar a ver si podemos enseñar un ejemplo con Terra de este mismo caso, ¿vale? Y continuamos con las preguntas. Vamos a ver. ¿Qué tipo de misiones te permite planificar? Bueno, pues te permite, de momento, hacer planes de vuelo de línea, lineales, de traza, el plan de vuelo de rejilla, el típico de toda la vida, ¿vale? Y también el oblicuo, ¿vale? Lo que ocurre que todavía no nos permite el modo adaptativo, meterle el modelo digital, pero sí es algo que claramente ya tenemos en la CNews P1, en la cámara de fotogrametría, y en poco tiempo estoy seguro de que lo tendremos para esto, ¿vale? Siguiente. ¿Realmente este LiDAR tiene potencia suficiente como para sustituir el LiDAR en helicóptero, vamos, el LiDAR tripulado con los que se han trabajado hasta hoy en día? Bueno, pues, ¿qué nos cuentas, Edu, de esto? Pensad que la diferencia entre uno y otro sobre todo es el rendimiento. Cuando yo alquilo un helicóptero y tengo un LiDAR embarcado en un helicóptero, estamos hablando de que le vamos a llevar kilómetros y kilómetros y kilómetros y vamos a sacar un rendimiento de muchísimos kilómetros al día porque los costes son elevadísimos. Sin embargo, si los proyectos, por ejemplo, un cliente nos comentaba el otro día de que hay zonas que tiene que ir a repetir y, claro, no le sale rentable el repetir 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, no le sale rentable el alquilar un día un helicóptero con una cámara embarcada en un helicóptero para poder hacer un trabajo, el trabajo en una zona que ha salido mal por el motivo que sea. Entonces, con este tipo de LiDAR sí es competitivo, pero con el otro tipo de LiDAR, pues evidentemente los costos son tan inmensos que es imposible ni planteárselo el volver a hacer a campo, máxime si el desplazamiento ha sido muy grande para obtener esos datos, los costes se irían muy, muy por encima de lo que es el proyecto y el coste inicial del proyecto, ¿vale? Entonces, depende. A tu pregunta, hay zonas donde es competitivo y evidentemente estamos hablando de un LiDAR con 3 retornos y con un precio extremadamente inferior del LiDAR embarcado, que en principio puede tener 17 retornos y evidentemente el coste es extremadamente superior. Los costes, evidentemente, de cada elemento me tienen que dar un rendimiento y si es un proyecto muy pequeño, en principio es muy competitivo este LiDAR, mientras que si estamos hablando de muchísimos kilómetros, pues sigue siendo, evidentemente, por tiempo y por todo, por seguridad, pues mucho más útil un LiDAR embarcado. Cada uno tiene su planificación y cada uno tiene sus costes. Bien. Siguiente. ¿Cuántas hectáreas es posible medir en promedio con un vuelo? Pues estaba diciéndonos, por un lado, DJI, que podíamos sacar hasta 2 kilómetros cuadrados, ¿vale? 2 kilómetros cuadrados en un único vuelo. Lo que pasa que, bueno, estas cifras serían a una velocidad de 13 metros por segundo, con una altura de vuelo de 100 metros
digamos, explotando toda la potencia del LiDAR. Yo he podido hacer tranquilamente en un vuelo sin apretar las baterías algo razonable, algo de verdad, algo cierto, que mis compañeros han procesado y con unos buenos resultados, y hemos hecho entre 80 y 90 hectáreas sin problema en un vuelo. O sea que esto, bueno, se podría llegar a hacer, pero bueno, ese nivel de producción habría que evaluarlo, ¿vale? Respecto a las calibraciones, pues mira, nos preguntan, ¿la calibración de la Aimut sensor debe hacerse siempre antes de cada vuelo o bastaría con hacerla una vez al inicio de la sesión de los vuelos? Claro, esto viene un poco también de lo que le digo a los clientes respecto a la calibración de la brújula de la aeronave. Yo recomiendo calibrarla siempre antes de una sesión de vuelos y ya ningún vuelo más. Esto es totalmente diferente. El sensor inercial necesita refrescar esos datos cada cierto tiempo y, por supuesto, que hay que hacer la calibración antes de cada comienzo del plan de vuelo. Incluso en los planes de vuelo se hace también después de cada trayecto, pues hacer ese forzado de calibración de inercial. También aprovecho para deciros que el DJI recomienda que no se vuelen más de 100 segundos seguidos, es un poco una manera de ver una distancia, sin realizar ningún cambio de rumbo. Hay que forzar una parada, un giro, para que el inercial siga pudiendo tomar estos datos bien, ¿vale? En la siguiente también, pues bueno, nos habla de si mantiene su elevada precisión el sensor durante todo el vuelo o hay que realizar esta calibración. Bueno, pues ya lo acabo de decir, incluso los planes de vuelo ya nos diseñan esas paradas en medio del plan de vuelo para poder seguir teniendo esta toma de datos óptima, ¿vale? Bien, vamos a ver, siguiente. Cuando la toma de datos, a ver, aquí. Cuando la zona escogida no se logra evacuar en una sola toma, el sistema une las distintas tomas de los distintos vuelos. Sí, en principio el Terra le puedo cargar todos los datos LiDAR de los distintos vuelos que genere y me los procesa completamente juntos todos los vuelos, trabajos en LiDAR que haya generado en cada vuelo. ¿Vale? Los junta y los solapa sin ningún problema. Vale, seguimos. ¿Han probado las precisiones obtenidas? ¿Requiere puntos de control para mejorar la precisión? Sí, es lo que os comentaba. En principio, todavía el DJI Terra no tiene para meter puntos de control, entonces lo que hago es en un software final de nube de puntos en la que voy a hacer pues extracción de suelo o cualquier otro análisis que necesite hacer, los georreferencio ya directamente la nube de puntos con puntos de control que tenga visibles y que pueda localizar fácilmente. Con lo cual, de momento sí, sobre todo por la elevación, porque la X y la Y me la da bien, pero la Z, por ejemplo, aquí en España no tiene el modelo de geoide oficial, con lo cual tendría que ponerle el punto de control, los puntos de control para que se quedasen con la Z correspondiente. Vale, ¿de qué precisión estamos hablando al usar el LiDAR más Matrix 300 RTK? Porque en las especificaciones solo se menciona la precisión parcial de L1, no se menciona nada al combinarse con el dron. Vale, pues sí que hay unas precisiones de datos declarados de precisiones del inercial y de varios de los sistemas, pero sí que hay unas precisiones que hablan, que son las precisiones de lo que denominan precisión del sistema y son en horizontal unos 10 centímetros y en vertical 5 centímetros, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver. Bien, ¿es posible volar en modo corredor o lineal siguiendo el terreno? Estoy interesado en utilizar LiDAR para levantamientos de parques eólicos, suelen tener trazas alargadas, etcétera, etcétera. Vale.
Actualmente, para crear una línea con las diferencias de altura, hay que volarlo previamente y crear el plan de vuelo utilizando una batería del dron, ¿vale? Actualmente. Esto es algo que ya hemos reportado al JI y que se tiene que poder cargar el modelo digital en un futuro breve, como se puede hacer en la CENIUS P1, y que sea todo de manera más automatizada. De momento, las pruebas que hemos hecho nosotros en ACRE, hemos podido comprobar que, claro, haciéndolo de esta manera, no es quizás de momento tan productivo, pero obtienes muy buenos resultados y nos augura el futuro próximo. Yo, personalmente, ahora os cuento que todo lo que estoy viendo es que el hardware está muy bien desarrollado y tiene unas posibilidades. Hoy en día ya está funcionando muy bien, pero esto abre las puertas a que el desarrollo de software, tanto desde la aplicación de JI Pilot como en Terra, va a dar, se va a exprimir mucho y va a dar muchas alegrías, ¿vale? ¿Por qué comprar L1 por encima de P1? La guerra de siempre. La pregunta del millón. Fotogrametría contra LIDAR. ¿Qué es mejor, LIDAR o fotogrametría? Bueno, pues ya he comentado previamente que hay datos donde la fotogrametría no puede entrar. O sea, si hay zonas donde tampoco puede entrar el LIDAR. O sea, si nosotros, por ejemplo, hemos estado probando en campos cerrados de cereal y ahí no ha podido entrar tampoco el LIDAR. Pero sí hay zonas donde hay arbolado en el que sí hay suelo. En ese caso, con el LIDAR sí puedo hacer extracción de suelo y sí puedo aprovechar los datos del LIDAR para sacar un MDT, mientras que un MDT fiable. Mientras que si yo vuelo con una L1, con una P1 o una cámara RGB, en principio es la fotogrametría clásica, que si tengo árboles y ahí no puedo hacer ningún tipo de extracción de suelo porque lo que hay debajo de los árboles se queda debajo de los árboles, ¿vale? Esa es la principal diferencia. La P1 siempre tiene mucha más precisión, ¿vale? Muchísima mayor precisión, pero se queda en RGB, en lo que ves. Mientras que la P1 la L1 me permite tomar datos, aunque sean muy homogéneos. Por ejemplo, antes estabais comentando minería. Tenemos clientes que tienen elementos de minería muy homólogos. Me refiero a caolín, a carbón, yacimientos que luego lo que son la extracción son completamente homólogos y que no hay ninguna diferencia, con lo cual la fotogrametría ahí no puede hacer absolutamente nada para sacar esos acopios y no podría generar la superficie de ninguna de las maneras con fotogrametría. Sin embargo, el LIDAR directamente me saca los acopios sin ningún problema para después poder hacer las ubicaciones. La precisión es inferior, pero la toma de datos muchas veces es muy superior de elementos que puedo tomar con el LIDAR que no puedo tomar con la cámara RGB. Vamos a coger un poco de ritmo porque hay un montón de preguntas. Bien, se puede... vamos a ver. Tengo que hacer calibración antes del vuelo. Ya está. ¿Qué diferencia tiene con el sensor H20T? Bueno, es una diferencia enorme porque esta H20T no es una cámara destinada para captar mediciones para todo tipo de levantamientos topográficos, etcétera. La H20T es una cámara destinada al uso de inspecciones de manera más manual, más selectivas, explotando la parte térmica también y para uso de desarrollo de cuerpos y fuerzas de seguridad, por ejemplo, ¿vale? Siguiente, pero ¿es buena la solución del entry para las bases del IGN, considerando que la velocidad promedio de una misión es de 15 metros por segundo? Esta pregunta sobre todo se refiere a España y el IGN se refiere a un estacionamiento de redes permanentes, que es la que proporciona el Instituto Geográfico Nacional aquí en España, ¿vale? Es una red Centrip, como si cualquier red Centrip de cualquier otro país. Normalmente la cobertura telefónica es muy importante para la recepción de señal. Habitualmente sí, habitualmente aquí si la cobertura es buena, la recepción de datos va a ser buena y normalmente para el LIDAR no suele haber ningún problema.
¿vale? Pero sí que solemos recomendar en zonas de poca cobertura ir contra la antena del propio DJI. Vale. ¿La gama de L1 es única o hay otras? Pues por el momento solo tenemos el único LiDAR de DJI, es el L1. Veremos qué nos depara el futuro. ¿Qué tipo de clasificación realiza la nube de puntos LiDAR? Nada, en principio no clasifica los puntos, solamente me genera la nube de puntos y es lo que os comentaba. Ya necesitaréis tener software de terceros para poder hacer esa clasificación de nube de puntos. Vale, siguiente. Vamos a ver. La carga de imágenes georreferenciadas o mapas vectoriales al software en caso de que no exista conexión a Internet. No, pensad que lo que os estaba comentando, que la L1 en principio utiliza la RGB solo para colorear los puntos de la nube de puntos, ¿vale? No la utiliza para otra cosa en cuanto al procesamiento LiDAR, ¿vale? Vale. Siguiente, ¿se puede procesar en otro programa? Pues de momento solo con DJI Terra. Otra cosa ya es el tratamiento de sí, vídeo. Luego ya, eso, en la nube de puntos ya la podéis procesar en software muy distintos. Para volar misiones lineales, ¿cómo situar la base RTK? Bueno, en principio la base RTK tiene el rango, igual que el rango de alcance a través de la transmisión OcuSync de DJI y el mismo rango que la emisora con el dron, ¿vale? Siempre que dejéis la base, evidentemente, en un sitio seguro, podríais tener las correcciones y no afectarían, a menos que, claro, hablamos de que si tenemos la base en no más de kilómetro y pico por ahí, no nos va a afectar mucho, no nos va a afectar mucho a la precisión, pero aún así la precisión seguiría siendo muy buena. Tener en cuenta que si os conectáis a bases de antenas, de sistemas de antenas fijas, de grupos de antenas fijas como las del IGN, pues están mucho más lejos y dan las correcciones con toda esta precisión, ¿vale? Seguimos. La latencia de la base, en principio, la de la antena RTK creo que es inferior al segundo, ¿vale? Eso, por ejemplo, enlaza con la pregunta que han hecho antes un compañero vuestro de la latencia de la señal cuando trabajas por Entrip. Depende de la red Entrip, pues en principio puedes tener problemas si la latencia no es muy alta. Normalmente las latencias de las redes Entrip suelen estar en torno a un segundo o por debajo de un segundo. Eso me da precisión suficiente para poder trabajar. Vale. Siguiente. Para nosotros es muy importante la geolocalización de las imágenes y para eso requiero saber qué tanta precisión en la ubicación espacial de estos puntos de LiDAR. Vale, en principio, nosotros por las pruebas que hemos estado haciendo es lo que te comentaba. La precisión en principio está en torno al ruido que os he comentado, unos 5 centímetros, 6 centímetros. Con el sistema DJI LiDAR, ¿son necesarios los puntos de control en tierra? De momento, lo que os he comentado antes, sí son necesarios más que nada por la altimetría, no tanto por la planimetría, porque a la hora de procesar con Terra, ¿vale? Todavía no me permite meter un geoide LGM08 RedNav oficial, por ejemplo, en España. Cada país tiene un geoide que puede estar personalizado. En principio están los geoides globales, con lo cual depende del país y el geoide que tenga en el sistema de coordenadas oficial, sí que puede ser necesario el introducir puntos de control para ajustar esa altura final de diferencia entre el geoide global y el geoide particular del país. Vale. Siguiente. ¿Qué restricciones de fábrica tiene el sensor? Temperatura, golpes, cuidados. Bueno, pues este sensor, la temperatura de funcionamiento puede trabajar desde menos 20 a 50 grados. ¿Vale? Y no le deis golpes. Y no le deis golpes porque ya directamente viene muy claro, es prácticamente el único sensor de DJI que viene tanto en la caja exterior como en la maleta, como en la espuma interior que tiene dentro, una etiqueta que nos dice en inglés que se manipule con cuidado. Así que, bueno, nosotros ya la hemos usado bastante y
hemos hecho muchas pruebas, ha viajado un poquito y no ha tenido ningún problema. Sigue capturando datos como el primer día, ¿vale? La extracción de datos. La extracción de datos, lo que os he comentado, nosotros la hacemos con software de terceros. Terra lo único que hace es extraer la información del LiDAR y generar la nube de puntos sin clasificar. Con lo cual, la extracción de datos, como os he comentado, nosotros usamos el Leica, el Cyclone 3DR, que hace la extracción, por ejemplo, la extracción de suelo la hace bastante bien, ¿vale? Pero ya es simplemente una nube de puntos que con vuestro software que sepáis que lo haga bien, la podéis hacer la extracción. Vale, vamos a tratar de poner un poco tu pantalla para que se vea un poquito Terra. Vale. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí. Para que veáis un poquito el ejemplo que teníamos de... Bien. Mostrar. Sí, mirad, aquí en pantalla lo estáis viendo, ¿vale? Esto es el Terra, ¿vale? Entiendo que se verá bien. Sí. Vale, este es el Terra directamente y esto es lo que os estaba comentando César de una zona arbolada. Vale, aquí, si además era un vuelo nocturno, que es otra de las ventajas que tiene con respecto a la RGB. La RGB, como no haya luz, no se visualiza nada. Mientras que en un vuelo nocturno, aquí si veis el RGB, solo veo una zona donde estaban los coches y la iluminación que tenían los coches. Pero, sin embargo, si lo pongo en intensidad o visualización en altura o en función de los retornos, aquí en función de los retornos podéis ver tanto en azul, que veis la mayoría, como en verde, como en rojo, el tercer retorno que tiene, que hace que la extracción de suelo penetre muchísimo más y pueda sacar un suelo de zonas que en principio pues no habría podido obtener absolutamente nada. Por RGB es imposible porque era de noche y por RGB, aunque hubiese sido de día, hay zonas donde no habría podido entrar sin ningún, vamos, imposible el RGB, ¿vale? Bien, bueno, pues mira, mientras vas mirando ahí si quieres orbitar en el... Vamos a ir contestando más preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. En las pruebas que hemos hecho con la base de RTK2 en Phantom requiere necesariamente punto de control para obtener las precisiones en la geolocalización de 10 centímetros. En Matrix 300, si este sensor logran mejor precisión o se requiere trabajo en campo con puntos de control. Bueno, pues... depende de las coordenadas que le deis a la base, que sean buenas o no sean buenas. Claro. Básicamente eso. Tenemos que georreferenciar la base desde la aplicación de JPilot y meter el X y Z con coordenadas, con cota elipsoidal y ya tendríamos, tanto en relativo como en absoluto, el modelo bien generado. La antena trabaja siempre con coordenadas WGS84 y su altura elipsoidal, ¿vale? Con lo cual es simplemente, si el punto es conocido en el que colocáis la base, dejar sus coordenadas WGS84 buenas y en ese caso ya volará con precisión suficiente, ¿vale? Siguiente, ¿habéis volado en modo manual moviendo el gimbal para obtener la nube de puntos escaneando primero el suelo y sin parar la captura luego un parámetro vertical? ¿Cómo ha quedado la nube? Bueno, yo he hecho pruebas de vuelo manual y sin seguir un plan de vuelo concreto, he realizado la captura moviendo el dron, no moviendo la inclinación ni el giro del estabilizador, del gimbal. Si tenemos unos desplazamientos uniformes y tenemos una buena práctica y georreferenciados siempre, porque aprovecho para deciros que siempre tendremos que tener RTK, siempre tenemos que tener referencia en las coordenadas, sí podemos obtener resultados de algún modelo con vuelo manual, ¿vale? Siguiente. Bueno, ya nos quedan poquitas. ¿Qué precio de mercado tiene DJI-L1? La pregunta. La pregunta. Bueno, pues mi compañero Edu y yo somos técnicos, os agradeceremos todas las preguntas técnicas y bueno, el precio
todo nuestro equipo comercial en cualquier parte del mundo, de todas nuestras delegaciones, os podrán atender perfectamente y os podrán... pero ya sí que, aunque ni siquiera nosotros manejamos precios exactos, os podemos decir que es un sistema muchísimo más asequible que los demás sensores LIDAR que hay en el mercado y ya con eso tendremos mucho, pero el ecosistema y la facilidad de trabajo que te da lo hacen todavía más asequible, más económico. Sí, pensad que además el precio oscila mucho en función de la moneda de cada país, ¿vale? Con lo cual eso ya sí tiene que ser la delegación de cada país, los comerciales de la delegación de cada país, las que os puedan informar de los precios exactos con los que podéis trabajar. Bien, siguiente, ya nos queda poquito. Para búsqueda de personas habéis hecho pruebas con tomografía, tiene sus limitaciones, con vegetación densa, LIDAR podría ser una buena opción. Vale, todavía no lo hemos usado para seguridad pública, para el tema de salvamento, pero dados nuestros conocimientos de toma de realidad en todos los ámbitos que podemos manejar en ACRE, entendemos y realizaremos pruebas y, hombre, H20T nos va a ayudar muchísimo en tiempo real, pero a la hora de realizar la búsqueda pues de esa diferencia de un suelo natural y sobre todo en vegetación, sí se podría encontrar algo, pero tendría que ser áreas muy segregadas. Habría que analizar muy bien el momento de la búsqueda. Si buscamos algo que todavía tiene temperatura, nos iríamos a H20T. Si buscamos algo ya con pasados días, haríamos unas búsquedas a menos altura, obtención de datos de manera muy masiva y analizar posteriormente, ¿vale? ¿Qué autonomía real habéis tenido en campo en vuestras pruebas? Bien, pues esto un poco los comentaba antes. Entre 80 y 90 hectáreas he sacado perfectamente y con unos resultados de precisiones buenas dentro del hardware que tenemos, ¿vale? ¿A qué mercado dirigimos este L1? Bueno, pues claramente a la toma a la captura de realidad, la toma de datos para levantamientos topográficos. ¿Tú qué dices, vale, Eduardo? En principio lo que estáis viendo en imagen, por ejemplo, que son las líneas de alta tensión, en principio son ideales, pero claro, lo que os comentaba antes, tampoco en grandes longitudes de toma de datos no puede competir contra un helicóptero, aunque los costes son infinitamente superiores, ¿vale? Pero sí que para toma de datos, para líneas eléctricas, el resultado es bastante bueno. Todos los estudios de anteproyecto, todos los estudios de proyecto que cumplen con las precisiones que os he comentado, pues también son perfectas para extracción de suelo, ¿vale? En principio, si la frondosidad de la zona a tomar me permite hacer una extracción, penetrar al suelo, ¿vale? En principio es ideal para ese tipo de proyectos. Son las dos clientes más importantes. Vale, pues ya poquito más, vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿infiere mucho el tiempo de ordenador que tengas? Bueno, pues esta te la dejo a ti. Sí, por supuesto. Pensad que la parte del LIDAR, el software, el Terra, es muy específico con el hardware que tenéis que utilizar, ¿vale? Ya en la página de JI veis las especificaciones de Terra y dentro de las especificaciones de Terra os aparece el hardware que podéis utilizar, sobre todo la gráfica. Es muy restrictivo en cuanto a la gráfica que podéis utilizar, ¿vale? Tiene que ser aparecen varios modelos de gráfica y tienen que ser específicos esos. No sirven, aunque sean gráficas superiores de otras marcas, no, en principio no las detecta Terra, las autorizadas, las que ellos han probado, y no te permite procesar si no es exactamente con esos datos. Bueno, no sé si vamos a intentar contestar todas las que podamos, por si acaso se corta la emisión, porque en principio acabamos a las 6, pero por si acaso se corta, vamos a despedirnos. A ver, tendríamos... Por si acaso se corta, vamos a despedirnos. Y aquí. Vale. Bien. Y
y bueno, vamos a intentar contestar alguna más. El LiDAR L1 se puede instalar a otro dron como un Matrix 600, pues no, ahora mismo, bueno, ni ahora mismo ni en un Matrix 600 se va a poder instalar en el futuro. El procesamiento, todo el ecosistema que tiene, solo puede trabajar con Matrix 300, Smart Controller y DJI Pilot. Solo tiene esta posibilidad, ¿vale? Más, a ver si... En un Inspire 2 tampoco, ya que lo preguntan por aquí. Para procesar las fotografías con una información completa de posicionamiento GD, necesitamos menos solapamiento para tener buenos resultados. El solape para la captura de datos, para colorear la nube de puntos, él lo calcula directamente. Evidentemente, toma menos fotografías para colorear esa nube de puntos porque no utiliza eso para realizar el cálculo del postprocesado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no necesita tanta información RGB. Nube de puntos clasificada, bueno, pues en un futuro haremos... Sí. En principio pensad que el Terra es un software muy reciente y lo están programando y metiendo nuevas opciones prácticamente cada día. Entonces pensad que muy breve seguro que tendrá muchísimas más opciones de las que tiene actualmente. Actualmente lo único que hace es procesar los datos de la cámara LiDAR y devolverme la nube de puntos sin clasificar. ¿Posible usar el L1 sin estar montado en el dron? Pues actualmente no. De hecho, incluso yo he hecho pruebas teniéndolo montado en el L1 y haciendo yo desplazamientos manuales con el dron en las manos a ver qué podíamos sacar, porque ya os digo, en Acre probamos todo, hasta lo que pueda parecer más absurdo, pero bueno. Y no recoge datos ni los procesa bien, ¿vale? Y luego nos preguntan estas 90 hectáreas que en cuánto tiempo las hemos volado. Pues claro, exprimiendo toda la autonomía que nos ofrece el Matrix 300 de pues esos 35, 37 minutos, apretando un pelín las baterías, ¿vale? Yo creo que alguna más, Edu. Vamos a ver. Aquí tenemos una de P1. Es el proceso de ajuste planimétrico y altimétrico entre varios, ¿se realiza automático o manual? Automático, ¿vale? Todo el procesado de los datos LiDAR es automático. Simplemente le dais la carpeta que viene del dron, le dais el sistema de coordenadas y la precisión con la que queréis, en la densidad con la que queréis de la nube de puntos. Y ya con eso le dais a procesar y os procesa. Y venga, la última por ¿qué tal funciona el LiDAR en superficies nevadas? Todavía no hemos tenido el placer de probarlo ahí. Sí, pero pensad que la penetrabilidad en nieve en principio no debería de ser, o sea, tendría que capturar la superficie de la nieve, prácticamente seguro. No sé exactamente, como ha dicho mi compañero César, qué poder de penetrabilidad tendrá sobre la nieve, pero entiendo que poca. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Espero que si tenéis más preguntas, por favor, hacérnoslas llegar a nuestros correos de Grupo Acre y estaremos encantados de atenderos, de que podáis ver estos equipos y poder serviros próximamente lo que necesitéis. Gracias a todos por asistir y lo que habéis comentado. Cualquier duda que os pueda surgir, poneros en contacto directamente con nosotros o con nuestros comerciales que estarán encantados de atenderos. Nos vemos en próximos webinars, vídeos. Esta grabación la tendréis disponible en YouTube y hasta pronto. Gracias. Gracias.